Buenos días a todos. Yo empecé a trabajar en contratación pública en 1993, donde cuando publiqué mi primer artículo se habían celebrado las Olimpiadas y la Expo Sevilla, y mi primer artículo sobre contratación pública fue sencillamente que era un procedimiento oscuro que no garantizaba la selección de la mejor oferta. Y de ahí entonces ha pasado mucho tiempo. Por eso cuando Transparencia me llamó para ocuparme de la parte jurídica, yo soy administrativista de este contrato, para hacer el monitoreo, pues me pareció una idea estupenda, porque era también tomar tierra con la realidad. El tiempo había pasado y había cambiado mucho. Bien, yo lo que les voy a contar ahora, en muy poquito tiempo, es de qué partido, qué he hecho y cuáles son los resultados a los que he llegado. Y esa es la idea, lo que yo quería contarles ahora. Se escucha a menudo, hemos escuchado esta mañana, que al final se relaciona la integridad con la honestidad, con la honradez. Y realmente la integridad es un concepto que nos viene de Europa y es un concepto mucho más amplio. Se habla de integridad para referirse a aquella forma de actuar que consigue garantizar la eficiencia del dinero público. Todo aquello que no permite garantizar esa eficiencia va contra la integridad. Y eso significa que hay muchos comportamientos que son corruptos, por supuesto van contra la integridad. Pero hay muchos otros comportamientos que no son corruptos, que no hay una utilidad económica de por medio y sencillamente son comportamientos ineficientes, poco profesionalizados o sencillamente que persiguen otros intereses diferentes de lo que tiene que seguir el contrato. Y por lo tanto, cuando yo me planteé el tema de integridad, y para eso me dispuse a seleccionar los indicadores, no eran indicadores pensados en lucha contra la corrupción, que no es, sino sencillamente indicadores que permitieran demostrar que ese contrato, o como la forma que estaba preparando ese contrato y las prescripciones que tenía ese contrato, permitían garantizar la eficiencia del gasto público. Esto es, que lo que se selecciona, la oferta que se la ha seleccionado y luego su ejecución ha sido la mejor oferta, la oferta más adecuada y además que es la que mejor sirve al interés público de que se parte. Y para eso, lógicamente, hay que partir de la fase previa de cuál es el interés público que se pretende satisfacer. A esa parte no asistimos, con lo cual no pude hacer el seguimiento, pero sí ya a partir de la elaboración de los pliegos de condiciones administrativas particulares y prescripciones técnicas, que es donde yo realmente ya empezamos a trabajar, o yo empecé a trabajar, y entonces mi idea era establecer, y en eso consistió el trabajo, establecer determinados indicadores, es decir, testigos o muestras en las que se pone de manifiesto esas medidas que pretenden favorecer la integridad. Estoy hablando, por ejemplo, de publicidad, es obvio, publicidad entre licitadores, medidas que pretenden garantizar la libre concurrencia, medidas que pretenden garantizar la adecuación, por ejemplo, de los criterios de selección, medidas que pretenden garantizar que el contrato sea diseñado para servir a la finalidad, es el encaje de las cláusulas sociales en el contenido del contrato, como se puede hacer otra política diferente. Es decir, se seleccionan determinados indicadores, determinadas muestras, y a partir de ahí lo que sencillamente hice es estudiar el pliego de condiciones administrativas, estudiar la documentación que estaba disponible, estudiar las consultas que habían realizado las empresas interesadas y de ahí, de ese estudio, intentar trasladar en términos que todo el mundo pudiera entender cuál era el resultado. Es decir, si efectivamente esos indicadores, esas muestras, esos elementos que había que valorar, si efectivamente se cumplían o no se cumplían. Porque no siempre el cumplimiento es ilegalidad, olvídense. Es que a menudo el cumplimiento es un mejor cumplimiento o un peor cumplimiento. Por lo tanto, el nivel no es de incumplimiento, sino de efectividad en el cumplimiento. Y eso fue la idea, y con esa idea se elaboraron yo elaboré los diferentes testigos. Y a partir de la comprobación del proceso, que no solamente fue de documentación, sino fue asistencia también a las diferentes reuniones de la mesa de contratación, es cómo se obtuvieron los resultados muy positivos, por cierto, que tienen ya ustedes en el informe y que no voy a repetir aquí. Quiero llamar alguna atención en algunos de los aspectos que a mí me parece que eran importantes, muy importantes. En primer lugar, publicidad. Las medidas de publicidad. Este contrato se licitó antes de la entrada en vigor de la ley de 2017. Acaba de entrar en vigor hace muy poquitos días.
Bien, este contrato incorpora todas las mejoras, por así decirlo, que establecía, todas las garantías en más que incorporaba la directiva, fueran o no obligatorias en esa fase. Con lo cual, este contrato, que podía haber elegido perfectamente entre esperar a la aprobación de la ley, no esperó y se incorporaron todas aquellas medidas que favorecían la integridad. Es decir, que favorecían la selección de la mejor oferta y después las medidas que permitían luego el control de la ejecución. Y esto para mí ha sido un punto fundamental. ¿Por qué? Porque aunque nosotros los expertos hablamos de, bueno, los expertos, los especializados en este tema, hablamos de aplicación directa de la directiva, son escasísimas las administraciones que se han anticipado a aplicar la directiva antes de la entrada en vigor de la ley. Entre otras cosas porque es muy confuso, es complicado, es complejo. Con lo cual, este era un índice que a mí me pareció que era muy favorable y que era un punto para valorar, pero muy, muy positivamente. De todos los muchos, ya digo, en resumen están los indicadores. Un segundo aspecto, la profesionalización. Para garantizar la integridad, uno de los primeros elementos, los elementos que permiten garantizar la eficiencia del gasto, la eficiencia del contrato, es que las personas que elaboran pliegos, en este punto no lo vi, pero las personas que luego intervienen en el proceso de preparación y adjudicación y después van a seguir la ejecución del contrato son personas expertas, porque la garantía de la eficiencia está muchas veces en buena medida relacionada con el conocimiento, con la experiencia de las personas que lo llevan. Y en este punto también tengo que decir, y eso sí refleja el indicador, que la experiencia ha sido mi evaluación, mi recepción, y así lo he intentado indicar, me ha parecido muy buena, muy favorable y mejorable, porque efectivamente este proceso se ha producido con una prevalencia absoluta de los factores técnicos, de las consideraciones técnicas. Y esto es un indicador muy importante de integridad. Finalmente, también tengo que decir que la labor, y con esto ya termino, la labor que yo entendía que tenía que hacer, que era de traslación a un lenguaje normal, más o menos asequible al resto de lo que era el resultado de la evaluación, ha sido, esta traslación ha sido muy favorecida por la relación que ha habido con el ayuntamiento. Esto es, todo han sido facilidades, se ha transmitido la información necesaria y eso lo que significa es que no solamente es un cierto adorno, que muchas veces se hace, un sello de calidad, un sello de este contrato ha sido firmado, sino que realmente ha sido, y para mí ha sido manifiesto, que el órgano de contratación, el ayuntamiento, ha querido realmente que no fuera solamente un sello de calidad, que también, pero que fuera realmente, que cumpliera los efectos que ha producido. Esto es, la colaboración, la formación del ayuntamiento a los efectos de poder hacer estos indicadores, comprobar su cumplimiento, tener la información absolutamente pormenorizada, contestar las dudas que en cualquier momento se hayan podido plantear, ha sido absoluta. Con lo cual, hombre, las cosas se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar. Es absurdo decir que este contrato ha sido un 100% de cumplimiento de la integridad, porque sería imposible, además estaría mintiendo. Pero sí que es cierto que mi impresión, mi evaluación ha sido muy, muy, muy positiva. O sea que muchas gracias a Transparencia por permitirme hacer este proceso, que por cierto también enriquece mucho porque se toma mucho contacto con la realidad y con una realidad de una administración que yo realmente no conocía otro tipo de administraciones, pero también muchas gracias al Ayuntamiento por la colaboración que nos ha brindado. O sea que muchas gracias a todos.